Muy buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros en este ejercicio de aperturar la tarde en la hora de consuelo. Como cada día, felices de compartir con ustedes en este escenario. Hoy, doña Consuelo tiene un compromiso con la admirada comunicadora Yagna Tavares y nos toca a nosotros suplir este espacio, lo cual es sumamente difícil. Calzar las botas de doña Consuelo Desprader Dajer de Ortiz. Señores, yo quiero levantar una voz desde aquí de solidaridad, de apoyo. Admiro y he tenido una magnífica relación de mucho tiempo con doña Milagros Ortiz Bosch. Desde el año 94 venimos trabajando juntos, doña y yo. Construimos una bonita amistad que se consolidó en el año 2002, cuando yo entré al Congreso y ella dirigía la Comisión de Modernización del Congreso. Doña Milagros está interna desde el sábado. Parece que situaciones con baja presión obligó a que de manera preventiva fuera llevada a la clínica y decidieron, claro, una persona con su edad que permanezca hospitalizada, y se espera que esta tarde sea puesta en alta, colocada en condición de alta a los fines de que regrese a su casa y a sus labores cotidianas. Hacemos voto desde aquí por la salud de doña Milagros Ortiz Bosch. Y vamos a ver este material de apoyo. El presidente se encuentra en Bruselas. Y la verdad que uno feliz de que el presidente concurra a este tipo de escenario, haga este tipo de ejercicio. Yo de manera personal lo único que critico es el equipo que le acompaña, pero muy bien. Aquí vemos al presidente en Bruselas en la mañana de hoy saludando al presidente del gobierno español, el amigo Pedro Sánchez. Y cuando digo amigo de verdad, no es por relajar ni por decirlo. Aquí está saludando al presidente del Consejo de la Unión Europea. Pedro Sánchez preside la Unión Europea y el presidente tuvo la oportunidad de compartir con la diáspora, con entidades multilaterales como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo espero que no sea para coger más prestado. Y tuvo la posibilidad de interaccionar con el presidente de Guyana, con la presidenta de Aruba, bueno, de otra de las islas del Caribe. Él está en el marco del encuentro de la Unión Europea con el CELAC, que es la Comisión Permanente para América Latina, Económica para América Latina y el Caribe. No creo que allí se vaya a hablar de Haití, no creo que ese sea el tema, aunque hay que decir que el primer ministro haitiano, el señor Ariel Henry, está presente en este escenario. Si ustedes se dan cuenta, aún lo tortuoso de la convivencia en Haití, Haití ha ido saliendo por sus propios pies de la situación que afronta. El presidente ha salido a 2 o 3 eventos internacionales, el primer ministro, perdón, ha procurado acciones en favor de su nación y ya hay procesos de conformación de un consejo electoral y se está buscando mecanismos para fortalecer o para que termine fortalecida la policía haitiana y así poder iniciar posteriormente un proceso de pacificación y posterior institucionalización de Haití. A buena hora, buen viaje, presidente. Insisto, lo que no me gusta de su viaje es la compañía, pero junto a Cilie, a Álvarez,
gente con una historia de antidominicanos en los escenarios, verlos en los escenarios internacionales, la verdad que a uno le da grima. Pero bien, excelente, que tenga suerte, presidente de la República, en esos lares. Hay una comisión de diputados que se encuentra en Washington y yo tengo la convicción de que esos legisladores fueron a pasear. El objetivo de ellos es ir a Washington a mover teclas, a hacer ejercicio de lobismo, de influencias, a los fines de que la comunidad internacional se apropie de la situación haitiana y acuda en auxilio, en ayuda a Haití. La verdad que yo no entiendo cómo no se percatan nuestros legisladores o el que sea, que eso es una pérdida de tiempo. Si en los cónclaves de trascendencia, como es el caso de la Asamblea Ordinaria de la ONU, no así la de la OEA, porque la OEA no es más que una mierda, pero la de la ONU, no se ha logrado nada. Dígame usted, un grupo de diputados visitando Washington, ¿qué van a conseguir? Ganas de pasear. Y justifican bien ese viajecito, porque nada hay que hacer en ese escenario. Aquí las cosas están bastante claras, aunque se vislumbra un escenario que aparenta ser positivo para Haití. El Consejo de Seguridad de la ONU ha reeditado, ha autorizado la permanencia en Haití de la BNUD. La BNUD es la Oficina de Naciones Unidas para Haití, de ayuda a Haití. Esa oficina que opera allí, la BNUD, terminaba su accionar en este mes de julio, terminaba su misión, y la han extendido hasta julio del año 2024, toda vez que concomitantemente se ha anunciado que se hacen acercamientos, se procura solución a una posible fuerza de cascos azules en Haití. Todo el mundo sabe qué significan los cascos azules, ¿verdad? Todo el mundo sabe. Es la fuerza de paz de las Naciones Unidas, que cuando llegan a países como en guerra, en conflictos internos, pues operan como elementos mediadores. Yo no sé si en Haití lo que se requiere es un cuerpo de paz que garantice derechos humanos, que garantice... Yo creo que en Haití lo que se necesita es una fuerza militar que elimine las bandas. No una fuerza de paz, no, una acción militar que elimine las bandas. Aunque en provecho, en abono a lo que dije hace un momentico de que las condiciones en Haití por cuenta propia se han ido mejorando, debo decir que los haitianos han linchado la población, las juntas de vecinos, las comunidades organizadas, han linchado, señores, a más de 270 bandidos de marzo a la fecha, de abril a la fecha, entre abril, mayo, junio y lo que va de julio, han linchado más de 270 bandidos. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de no poder salir a la calle, de que una vieja salga a la calle y sea violada, de que una muchachita, una niña, no importa la edad, salga a la calle y sea violada. Entonces, se percataron también las comunidades, los líderes comunitarios, de que a las bandas se le han estado acabando las municiones, que se le han estado por los tiroteos, las confrontaciones,
se han estado acabando las municiones y que usted no hace nada con una ametralladora si no tiene tiro. Entonces, llevan más de 270 bandidos. Bandidos son los líderes y los organizados en las bandas que han linchado. Excelente, que tomen acciones por su propia cuenta, porque dudo que nadie vaya a ir en auxilio de Haití. Aprendí esta semana y he consolidado, me he apoderado de la idea de que a la comunidad internacional, de manera particular a Canadá y a Estados Unidos, les conviene, les es provechoso la situación de desorden que vive Haití. Les es provechoso. En ese mar revuelto, ganancias. Ganancias. Haití puede ser resuelto, señores, sin problema, por una operación militar norteamericana, sin problema, sin inconveniente. Solo con una operación desde Cuba, desde Guantánamo, las instalaciones que tiene Estados Unidos en Guantánamo, es posible en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ocupar Haití sin problema. Sin problema. Quisiera, antes de hacer una breve pausa, muy breve pausa, para dar paso a nuestro invitado, ya está por aquí el buen amigo Miguel Valerio, es abogado, y con él vamos a conversar del aeropuerto Punta Cana, Bávaro. Miren, señores, yo me siento decepcionado, totalmente decepcionado, de mi amigo, el diputado Alexis Jiménez. Alexis Jiménez acaba de confesar que no solamente en esta legislatura no podrá ser aprobada la ley, el Código Penal, que no solo en esta legislatura no podrá ser aprobada, sino que tampoco va a poder ser aprobada en la próxima legislatura. Y yo diría algo más, tampoco en la siguiente. Él dio a entender que va a corresponder al próximo periodo legislativo. Si dice periodo legislativo, está hablando del 24 para el 28, que en este periodo no se va a poder aprobar, y lo entiendo, porque aprobar ese código es ponerle una papa caliente en las manos al presidente de la República, es ponerle un problema en las manos a Luis Abinader, aprobar ese código, porque él, que tiene un compromiso desde antes de la campaña del año 2024, con grupos y sectores antivida, porque hay sectores pro vida y antivida, pro aborto y pro vida. Con los sectores pro aborto hizo compromisos de aprobar en el Código Penal las 3 causales, y hoy el presidente no podrá, ni tiene intención de imponer su voluntad política para que se aprueben las 3 causales. Entonces, ante ese escenario, es claro que es preferible no meterse en ese lío y usted deja que pase el tiempo y no aprobar el Código Penal. El presidente se va a ver en la coyuntura, en la disyuntiva de aprobarlo, promulgándolo, o rechazarlo, observándolo. Él no quiere verse. Si lo observa, tiene a la iglesia y a la comunidad dominicana, que es mayoritaria pro vida, en contra. Si lo promulga, tiene entonces a los antiabortos, que es una comunidad importante en el país, de frente. Y algunas entidades de la sociedad, entidades de apoyo social internacional, ONG internacionales que accionan en República Dominicana. Entonces el presidente, lo más lógico es que procure no meterse en esa vaina
y deje pasar esa situación. Es mi apreciación. Ojalá y no sea un boca de chivo el amigo Alexis Jiménez con su desafortunada, poco feliz planteamiento hoy de que no podrá aprobarse el Código Penal en el actual periodo. Vamos a la pausa, vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en la apertura de esta tarde anunciamos que la hora de consuelo se honraría con la presencia en esta escena del doctor Miguel Valerio. Miguel Valerio ha jugado un rol trascendente en este conflicto de el grupo que dirige Punta Cana, el aeropuerto de Punta Cana, y el grupo que se propone la construcción de un aeropuerto internacional en Bávaro. Bienvenido, Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias, Ángel, por la invitación, contento de estar contigo. Tú ayer anunciaste, y este es el móvil de convocarte a este escenario, que después de 7 decisiones favorables a la intención de Punta Cana de objetar la construcción de ese aeropuerto, y ante prácticamente la eliminación de la decisión del permiso de construcción, ¿cuál es la situación hoy? Mira, evidentemente esto fue una denuncia que tú le has dado seguimiento, creo que en tu triple condición, legislador, comunicador y evidentemente ingeniero. Sí. O sea, un aeropuerto desde el inicio que estaba a 2 minutos de vuelo, uno entre otro, y que evidentemente el mismo IDAC, cuando dio esa primera autorización que luego revoca, porque era lesiva al interés nacional, tenía que cambiar 17 procedimientos para garantizar la seguridad de quien se montase un avión en Punta Cana, evidentemente era inviable. En ese sentido, desde el mismo inicio, el Grupo Punta Cana y la Corporación Aeroportuaria del Este, que es la compañía encargada del aeropuerto Punta Cana, hicieron oposición en 2 ámbitos a las decisiones que se tomaron, en el ámbito administrativo y en el ámbito judicial. En el ámbito administrativo, evidentemente, los permisos que la administración le faltaban, se los fue rechazando. En el ámbito judicial, han ocurrido 7 sentencias judiciales que denotan varias cosas interesantes. La primera, que el aeropuerto internacional de Bávaro o el presunto aeropuerto internacional de Bávaro era lesivo a los intereses estatales, porque estamos hablando de una infraestructura que iba a ser prácticamente totalmente subsidiada. Estamos hablando de que hubo un subsidio aprobado en el Ministerio de Hacienda de más de 4.500 millones a su favor. En segundo lugar, y no menos importante, las autorizaciones que dio el Departamento Aeroportuario fueron revocadas y que fueron confirmadas por el Ministerio de Obras Públicas como presidente de la Comisión Aeroportuaria, fueron revocadas en sede judicial. Y eso llegó a la Suprema Corte. Al llegar a la Corte Suprema, a la sala administrativa dijo que evidentemente el aeropuerto era inviable y por eso le dio ganancia de causa al grupo Punta Cana, en este caso la Corporación Aeroportuaria del Este, porque es un irrisorio de que un aeropuerto que esté a 2 minutos de vuelo con el otro se apruebe. Pero este conflicto que es entre 2 sectores, 2 entidades privadas, deviene en tener valor de justicia por el decreto 270. Totalmente. Entonces, yo he visto que tú has insistido, tanto ahora como en ocasiones anteriores, en solicitar al Poder Ejecutivo que derogue este decreto y ahí termina todo. Entonces, ¿cuál es la resistencia? ¿Por qué Luis Abinader no se atreve a derogar el decreto que el 21 de julio emitiera Danilo Medina? Yo no digo que no se atreve, sino el presidente ha sido cauteloso hasta ahora, ha esperado las decisiones judiciales, evidentemente ya salió la decisión de la Suprema Corte de Justicia, nosotros solicitamos otra vez la revocación del decreto y evidentemente en esa cautela que caracteriza a todos los presidentes, yo creo que de eso no, a ti no hay que decirte mucho, pero al amigo televidente, al final de cuentas, en un conflicto donde el Estado se siente perjudicado, se le respetaron todos los derechos al Grupo Abrisa, que era el promotor del llamado o mal llamado Aeropuerto Internacional de Bávaro, a la Suprema Corte de Justicia decir de que lo que le daba inicio al proceso era nulo, evidentemente de que el presidente en los próximos meses o en los próximos días estaría dando su decreto. Eso es lo que por lo menos espera el grupo. Derogando el decreto anterior emitido por el presidente. Un decreto muy interesante porque se da, y hagamos un poquito de memoria, 2 meses antes de salir del poder el expresidente Danilo Medina, en una situación desafortunada
Nosotros lo dijimos en un momento, con lo cual estamos siendo coherentes. Entendemos que estuvo mal asesorado, lo hemos dicho 1000 veces, de que esas asesorías no fueron correctas, porque si se hubieran llevado los mismos informes del IDAC que decía que había que cambiar 17 procedimientos para garantizar la seguridad aeroportuaria, no se hubiera dado. Sin embargo, se dio y por eso es que lo estamos atacando. En ese punto, ¿sería fruto esta insistencia en emitir este decreto en la transición prácticamente, fruto de compromisos políticos? Nosotros hemos puesto denuncia en la PECA, ahí están. Nosotros esperamos que la PECA, fruto de esta última edición de la Suprema Corte de Justicia, le dé continuación a la investigación. Es una investigación que nosotros entendemos que tiene que hacerse por el bien y la sanidad de todo el que intervino en ese proceso, por la transparencia, y evidentemente nosotros entendemos de que estuvo viciado, en aquel entonces le llamamos el aeropuerto de la corrupción. Nosotros lo seguimos reiterando, o sea, no hemos cambiado de parecer de que hubo irregularidades y irregularidades que la ha plasmado la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Administrativo. Incluso te diría más, Ángel, una entidad tan técnica como el Ministerio de Ambiente, en esta actual gestión del señor Seara Hatton, declaró de que el aeropuerto tenía una licencia ambiental de dudosa consecución. Lo dijo textualmente, dijo que era imposible que en tiempos de pandemia, donde todo estaba cerrado, se hubieran hecho vistas públicas y por eso, por violaciones al debido proceso de sacar una licencia ambiental, también se anuló la misma. Bueno, pero ante la anulación de prácticamente toda la permisología emitida y ante esta última sentencia, el proyecto realmente no tiene posibilidad de prosperar. Pero allí hay una inversión, Valerio. Yo vi la terracería de la pista totalmente... No han hecho inversión, eso es lo primero. Incluso te diría más, que la autorización de permiso de suelo, no la tenían. O sea, por lo que se inicia para que la gente me entienda en su casa, cuando se va a construir una casa, cuando se va a construir un edificio, cuando se va a construir una plaza comercial, lo primero que hay que trasladarse al ayuntamiento local a sacar una autorización de uso de suelo. Imagínese usted un aeropuerto. Este aeropuerto no cuenta al día de hoy con autorización de suelo. Al día de hoy nosotros actualmente solicitamos una certificación que dice nunca solicitaron autorización de uso de suelo, pero más aún, nosotros también en investigaciones que hicimos, lo que había eran contratos de promesa de venta que no se han terminado de pagar, ojo, e incluso decíamos que hay una compañía de dudosa reputación que tiene que explicarle al fisco si pagó esa ganancia de capital o no, porque entre la compra y venta de esos terrenos hubo una ganancia de más de 200, 300 millones de pesos, que nosotros estamos esperando que el impuesto interno también lo cobre, con lo cual, ante esa situación, no hubo tal inversión, al contrario, el Estado también perdió dinero. En el caso del conflicto judicial entre las partes privadas, yo le llamo un conflicto entre ricos, no ha mediado en ningún momento, no se ha aproximado, no ha surgido la opción de la conciliación y que el gobierno procure, por lo menos desde la óptica del gobierno, que el gobierno procure salvar la situación y reubicar este aeropuerto en otro tipo de destino, que podría ser, por ejemplo, Pedernales. Mira, nosotros al final de cuentas, aún reubicándolo en un destino, hay unos procedimientos que no se dieron. Por ejemplo, este fue un aeropuerto que se dio a grado, ahora está la alianza pública-privada, antes estaba las concesiones, o sea, hay diferentes mecanismos que están ahí, o sea, que de grado a grado a nadie... O sea, grado a grado, el decreto de Danilo autoriza un contrato grado a grado. Grado a grado. No te dio a ti el beneficio como Ángel de ir a licitar. Segundo lugar, o sea, cuando el Estado está de por medio, hay intereses públicos. O sea, no es un conflicto privado, porque evidentemente si fuera un conflicto privado, eso que tú hablas de la conciliación procediera, pero en este caso no, en este caso es el interés público, tomó una decisión que nosotros entendimos... Sí, la decisión de la IDAT cuando resuelve anular la decisión llama lesivo al interés nacional, lo que sí, le pone lo pone en una situación difícil. Ahora, bueno, y te repito, cada ciudadano cuando está el Estado en cualquier conflicto tiene el derecho de acudir a los tribunales, ese es el derecho. Ese es el nuevo derecho dominicano, el derecho administrativo, donde el Estado tiene límite. Tú no puedes dar un aeropuerto de grado a grado. Y ahí es que empezó el problema. Por eso nosotros le decíamos que ese proyecto era inviable totalmente. Porque cualquier ciudadano entonces podría haber un aeropuerto en cada provincia. Claro, es una locura. Eso sería imposible. Sería imposible. Sería inmanejable. Miguel, entremos a otro tema. Tú eres un tribuno, uno de los
abogados privilegiados de este país que te levanta desde las 6 de la mañana hasta en los tribunales, convirtiendo los papeles en papeleta, eso sí, convirtiendo los papeles en papeleta. ¿Cuál es tu percepción de estos monstruosos casos de corrupción que yo no sé, pero percibo que se tomarán años y años para uno ver concluir procesos? Tú como jurista que has vivido ahí dentro, ¿cómo observa? No, mira, lo decía al inicio de todo este proceso, lo dije en el caso de Brecht, me equivoqué yo, porque yo decía que eso iba a durar como 6 años y vamos para 7 años. Sí. O sea, ningún proceso... Y puede durar más todavía. Puede durar más porque está en casación, pero ningún proceso haciendo pedagogía dura 2 o 3 años, eso es imposible, más con procesos que son complejos. Yo creo que el Estado ha dado un avance, creo que el presidente Abinader también ha avanzado en su discurso, que yo, aunque no lo comparto del todo, el Ministerio Público Independiente, ya lo he dicho en otro programa, de que yo creo de que en un Estado organizado todo depende de algo, pero esa es mi posición. Pero además, Valerio, corrígeme una cosa, por favor, porque sí, yo aquí tengo una posición institucional de lo que aprendí en mi paso por el Congreso. El responsable de trazar las políticas criminal en este es el presidente de la República. Tú no puedes tener un Ministerio Público independiente. Eso es populismo. Pero en la realidad, quien tiene que liderar el trazado de las políticas criminales en el país es el Poder Ejecutivo. Y lo hace. De hecho, fíjate que en la policía, con el conflicto que hay, el presidente se trasladó y había representante de la Procuraduría. Claro, o sea, claro, que evidentemente eso es así. Tiene que haber una unidad porque no puede ser que la política criminal esté dispersa. Eso es muy difícil. Ahora, independientemente de eso, hay que reconocer de que un país que nunca había persecuciones efectiva, bueno, ya hay gente que se ha declarado culpable, eso hay que decirlo, eso es. en aras de la cosa. Ahora, hay que ver la solidez de su expediente, se verán ahora, cuando se abran los juicios de fondo, apenas creo que se han aperturado 2, faltan los otros, pero de que hay una política del Estado en ese sentido, la hay. Que esa política vaya a rendir fruto inmediatamente, eso no, porque un proceso dura mínimo 6 o 7 años. Eso es Mira, así. En el caso de estos debates sobre estos casos de corrupción, yo me he quedado confundido. Cuando se aprobó el Código Penal, el procesal penal, estas etapas que ustedes definieron en justicia, un juicio para... La prueba preliminar. No, primero para la medida de coerción. La coerción, luego para el juicio de las pruebas, que ustedes llaman el juicio preliminar. Luego en fondo, luego apelación, luego casación. Perfecto. Yo siento, Valerio, y convénceme de lo contrario, si es tu posición, que el juicio preliminar está de más. Sí, yo he dicho varias veces de que aquí... Porque los jueces se han dedicado a endosar lo que hace el Ministerio Público. Es que mira, al final de cuentas, yo he dicho en varias ocasiones, no lo he dicho en este programa, 2 cosas. Una, que aquí hay que corregir el tema de la medida de coerción. Lo que pasa es que yo trato de no ser oportunista y evidentemente ahora hay muchos casos y lo que yo veía hace años, ahora parece que le salió el cuco a lo que votaban en el Congreso. Y se ve mucho más. Se ve mucho más, porque son más casos. Claro. Antes era individual y yo decía, yo tuve un hombre que duró 28 meses preventivo. Entonces, yo sé muy bien lo que es la prisión preventiva. Yo he dicho varias veces que eso hay que objetivizarlo. ¿Qué objetivizarlo? Muy fácil. Ahora hay una reforma del Código Penal que hoy salía en la prensa nacional otra vez, que se va a aplazar. Tú eras legislador, tú sabes muy bien que empezamos en tiempo de campaña, nadie se va a meter en eso. No, eso se quedó para el próximo periodo constitucional. Correcto. O después que haya la votación de los congresos, entonces... Y sí, pero eso es mayo y después de mayo todavía... Se enfría mucho el tema congresual. Pero fíjate, si aquí fuera como Estados Unidos, de que si tú cometes o X comete un delito y se escapa, nos olvidamos del delito primario y tú vas a responder a la justicia porque te escapaste, mucho más severo que lo que tú ibas a responder, evidentemente que la fianza procedería. O sea, aquí la prisión preventiva procede casi siempre. Adicionalmente, sobre el juicio preliminar o de la prueba, yo he dicho varias veces que en la reforma que se haga del código debe ser renunciable. Le voy a decir algo. ¿Debe ser renunciable? Renunciable, que el imputado tenga derecho, que es lo que pasa en Estados Unidos. Yo estuve en una corte americana no hace ni 2 meses. Eso la preliminar fue la siguiente. El señor... 15 minutos, 5 minutos. ¿Usted tiene alguna moción sobre alguna prueba o sobre algún derecho que le hayan violado? Mire, sí, tengo tal moción. Dígame, tal situación. Rechazado, acogido.
En este caso la cogieron, que era una exclusión de unas pruebas, se excluyeron esas pruebas y eso fue la preliminar. Ya, unos si minutos. no tenía moción, iba a juicio de fondo, porque al final de cuentas, el principio de separación de funciones, aunque hay un juez control de la prueba, tú puedes pedir otra vez la licitud o ilicitud de una prueba en el juicio, o sea que eso es perder el tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eso debería ser no eliminable, sino renunciable, que es diferente. O sea, Entendí ahora perfectamente, sí, porque lo que hay que hacer es ese proceso mucho más breve. total. Y el juicio de fondo, Ángel, o sea, es injusto, y yo lo he dicho, esta es otra reforma que yo tengo, es injusto que a ti te aprendan y ahí inicien la investigación. Eso es injusto. Yo creo que deberíamos hacer la investigación, me aprendieron y me sometieron al juicio de fondo. Verbigracia, Estados Unidos. Claro. Tiene 2 años, 3 años con una investigación. Máxime cuando el Ministerio Público siempre ha sido independiente. Porque aquí, por ejemplo, Jenny Berenice, que es una gran amiga y era directora técnica del Ministerio Público, Wilson Camacho, eran fiscales, igual, y siempre han sido independientes. Ahora, si usted es una persona que se va a sentar a un lado y lo van a dominar, cosas. Ahora, gente que no tenga, ¿qué trae el procurador? Trae 7 adjuntos, pero el Ministerio Público fue independiente, con lo cual siempre ha habido acusaciones y el juez no debería meterse en la investigación, no tanto, sino que le digan cuáles son las mociones. ¿Usted tiene moción o no tiene moción? Renunciable. Sigo para el juicio de fondo. ¿Investigaron? Sí, está todo investigado. Ok. ¿Lo presenté ante el juez? ¿Le pedí la medida de coerción? Sí. Usted tiene 3 meses de prisión preventiva, de acuerdo, 3 meses de prisión preventiva, pero el juicio de fondo en 1 mes. Sí, claro. Eso cambia total. O sea, ahí todo el mundo aceptara la prisión preventiva, porque si, por ejemplo, vamos a poner un caso extremo, un terrorista vuela un edificio, ese hombre usted no le va a dar libertad. Claro que no. Ahora, usted tampoco lo puede tener 5 años preso, porque esto no es Guantánamo. Vamos a conocer esos casos. Ahora, son reformas de calado, que yo me acuerdo cuando tú eras legislador, que debatimos mucho, vino a Trayán Pradel para el Código Penal. El Código Penal está ahí. Y ese artículo que yo estoy diciendo no está ahí. Pero en el caso de la modificación que planteas, entonces tocaría los 3 elementos, tanto el juicio preliminar, Claro, el juicio de medida de coerción y también el juicio de fondo. Todo, porque es lo que tú dices, hay que hacerlo más expedito, pero no por Miguel Mira el caso Valerio. de Estados Unidos con Donald Trump. Claro. Está investigando, todo el mundo sabe que lo estamos investigando. Sí, pero nada, el hombre está en su casa. Venga acá, le queremos notificar que usted tiene esta acusación. Acabó. ¿Tiene esta acusación? Pero no es que tú empecé a investigar. No, pero no es que voy a comenzar a investigarte. Un allanamiento para comenzar a investigarte, no. Yo hice mi allanamiento, hice mi vaina. Ok, aquí tengo con qué iniciar una acusación en tu contra. Y mira la documentación aquí para que te vayas a preparar para tu defensa. No es que uno defienda a imputados, porque en el caso mío acuso y defiendo. Yo soy un abogado. Sí, claro. Solamente claro. un abogado. Ahora, y trato de ser un técnico seco. El tema es que mañana yo no quisiera estar preso 1 año, ni 18 meses, ni 2 años, sin que me acusen. O sea, por eso es que yo he abogado en todos estos años por un cambio del sistema, un modelo donde el sistema sea más expedito. Ya este código jugó su rol. En el caso Tucano, que la Suprema Corte de Justicia ha devuelto para que se realice un nuevo juicio, ¿en qué etapa reiniciaría el juicio? No, juicio de fondo. Juicio de fondo. No, la Suprema no, fue la Corte de Apelación. La Corte de Apelación. La Juicio Corte de fondo. Eso implica los que fueron excluidos previos ya no tienen... No, ya no. Es que no, el proceso no puede mutar. O sea, incluso ya esos casos están prescritos para todo el que haya participado, por eso ya la justicia tiene unos años. Yo he ejercido con varios coimputados y eso evidentemente eso tiene años. O sea, ya el juicio, lo que manda la jurisprudencia es, se va a repetir para revisar otra vez otro juez de primer grado lo que ocurrió en primer grado. Es una revisión a lo que ocurrió. O sea, un juicio con toda la de la ley, se van a conocer la prueba, pero lo que dijo la Corte de Apelación, hay pruebas que hay que valorar nuevamente. Y en el caso de Brecht, Miguel, ¿no es posible, aunque ya ha pasado la etapa de la apelación, no es posible que pueda tener un final de este tipo también? Sí, aquí con la reforma del año 2015, que fue una reforma que yo no compartí, yo creo que la reforma de calado era lo que se plantea, lo que te estaba planteando, eso lo que complicó más las cosas. La casación le permite a la Suprema Corte de Justicia anular y mandar a primer grado a que se conozca el juicio otra vez. O sea que sí, perfectamente en ese caso se podría conocer de esa situación. O sea, no hay duda. Miguel, una última pregunta. Para conocer tu opinión, que no me he percatado de ella en los medios,
si tienes ya alguna opinión terminada con el caso del Ministerio de Justicia. Sí. Veo una división en la sociedad muy marcada respecto de la pertinencia o no de este nuevo órgano. Mira, yo creo en el Ministerio de Justicia. O sea, eso no tiene que ver nada con la independencia o no del Ministerio Público. Inclusive digo más, que si el Ministerio Público lo quieren hacer independiente totalmente, que para mí lo es, entonces tiene que depender del Ministerio de Justicia, como ocurre en otro país. O generar una Fiscalía Nacional. O sea, un fiscal general de carrera, pero la política criminal alguien la tiene que coordinar. Tiene que coordinarla. Entonces, el ministro de Justicia, de entrada, para poner cosas sencillas, hay más complejas. Las prisiones. Ángel, es inmoral que el Ministerio Público te tranque, te meta preso y también vigile el cumplimiento de la pena. Eso es inmoral. O sea, a toda luz. Yo creo que eso debería ir al Ministerio de Justicia o a lo menos como ocurre en otros países al Ministerio del Interior. Adicionalmente, hay una serie de funciones administrativas en el ámbito tanto judicial como del Ministerio Público que podrían pasar al Ministro de Justicia que la coordine. Entonces, hay una serie de situaciones ahí. La policía de los tribunales, por ejemplo, esa policía técnica judicial, el Ministerio de Justicia. Hay una serie de situaciones que deberían pasar a ese ministro y ese ministro controlador porque están sueltas. Es evidente que tú estás de acuerdo entonces con la creación del Ministerio de Justicia y sobre la discusión ahora de una ley... Ojo, estoy de acuerdo con la creación del Ministerio de Justicia, no con el proyecto de ley, que son dos cosas diferentes. Excelente, me gustó la idea por el asunto de la independencia. Sí, eso hay que corregir. Y en el caso, Miguel, de la ley que crea la protección a los bienes incautados que está en discusión en este momento. Esa no la entiendo. Esa, te lo voy a decir sinceramente. Y si se creara la dirección, ¿sí estarías de acuerdo que fuera bajo la tutela del Ministerio de Justicia? De Justicia sí, eso no importa quién tutele porque eso administra un bien, eso es indiferente. Ahora, lo que no entiendo es lo siguiente. Estuve en contra de la ley de lavado activo, dije que esos polvos traerían estos lodos, estuve en contra en la forma que se dio, tengo que reconocer que el señor Pacheco ahí hubo un rol heroico, porque si no, hoy no estuvieran quitándolo bien a todo en la ley de extinción de dominio, o sea, se redujo, creo que se pudo reducir más, y esta última ley, que la revisé, el proyecto de ley, todavía el sentido práctico no lo veo. Incluso te voy a decir algo, le quita a la Procuraduría potestades que estaba muy bien definida la Procuraduría, porque el Ministerio Público en otros países claramente se financia de los bienes incautados. Entonces, claro, yo creo que el gran perjudicado de esa reforma es el Ministerio Público, y eso es una situación compleja. Pero sobre ese tema, yo no sé por qué otra ley. Te digo, no le encuentro lógica a esa última ley, no le encuentro. Gracias, Miguel. Miguel Valerio, abogado, un tribuno de la República y amigo de este espacio. Para Consuelo, Consuelo me llamó temprano. Mira, Miguel tiene un planteamiento nuevo con el caso de Bávaro. Vamos a hacer un encuentrico con él. Está observando el programa, debe estar feliz con No, y déjame presencia. decirle algo, que ustedes le han dado seguimiento desde el principio, en un tema objetivo para ver algo que de interés nacional, porque a nadie que le regalen 4.500 millones de pesos, todo el mundo tiene que estar así cauto. Pero ven, ahí hay cuarto mío, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Gracias, Miguel, gracias a ustedes, amigos televidentes, por haber estado con nosotros en este mediodía.